Hola, estamos en Informática 1 en la unidad 6 hablando de pruebas y depuración. Ya hablamos de las pruebas de caja negra, ahora hablemos de las pruebas de caja blanca. Las pruebas de caja blanca son diseñadas teniendo en cuenta la estructura interna del algoritmo, de la función o del programa. Las pruebas de caja blanca son más fáciles de diseñar en el sentido de que si uno conoce el algoritmo, entonces conoce las decisiones que toma el algoritmo y puede seleccionar datos de entrada para verificar que esas decisiones sí están funcionando como uno espera. En realidad, una buena metodología de pruebas debería complementarse con pruebas de caja negra y pruebas de caja blanca. Veamos a través de un ejemplo una prueba, cómo son las pruebas de caja blanca. Entonces, tomemos esta función que se llama isPrime, que nos sirve para determinar si un número es primo o no. Miremos que la especificación nos dice que x es un entero no negativo, es decir, que toma valores del 0 en adelante. Retorna true si x es primo y false de lo contrario. Entonces, si no tuviéramos en cuenta la estructura interna del algoritmo, es decir, si hiciéramos una prueba de caja negra, quizás seleccionaríamos para x, entonces si el universo son los números del 0 en adelante, quizás seleccionaríamos el valor 0, es un valor especial, es un valor frontera, quizás un valor pequeño para x, por ejemplo el valor 3, y quizás un valor más grande y un número que sea primo un poco más grande como el 117. Si hacemos esas tres pruebas a este algoritmo, ahorita se las voy a mostrar, el algoritmo responde correctamente. Pero ¿qué pasa? Resulta que si observamos el código, vamos a darnos cuenta que el algoritmo toma una decisión acá, tiene un if en el que evalúa una condición, le da un tratamiento especial a los valores de x menor o igual que 2, es decir, el 0, el 1 y el 2, porque no consideramos valores negativos de x. Entonces, el 0 y el 1 y el 2 son tratados como casos especiales. Y son muy pocos, son solamente 3 valores, entonces lo más obvio, lo más natural acá es hacer pruebas con esos 3 valores. En esta prueba original ciertamente habíamos probado el 0, pero no habíamos probado el 1 y el 2. Resulta que si hacemos esas pruebas con el 1 y el 2, que no habíamos hecho, vamos a encontrar que con el valor 2 para x el algoritmo tiene un error. isPrime de 2 no funciona correctamente. Tenemos un error ahí. ¿Qué error tenemos? Ahorita lo vamos a ejecutar, pero podemos ver que si x vale 2, entonces el algoritmo viene por acá y lo que hace es inmediatamente retornar, salir. Esta parte del código entonces no se ejecuta y retorna falso, es decir, me está diciendo que el número 2 no es primo, lo cual es falso porque el número 2 sí es primo. Entonces, ese error, ese fallo que encontramos en el programa, quizás no hubiera sido encontrado a través de una prueba de caja negra. Este es entonces un pequeño ejemplo para ilustrar la importancia de las pruebas de caja negra. Cuando estamos haciendo pruebas de caja blanca, en ocasiones, cuando sea posible, es bueno buscar que las pruebas sean lo que llamamos path complete en inglés, o en español ruta completa. Una prueba de ruta completa es entonces una prueba que obliga al algoritmo a recorrer todos sus posibles caminos. Recordemos, si pensamos en un algoritmo como un diagrama de flujo, en su representación de un diagrama de flujo, sabemos que ese diagrama tiene diferentes caminos de acuerdo a las condiciones, a las estructuras condicionales y cíclicas, y cuando ejecutamos el programa no necesariamente recorre todos los caminos. Entonces, una prueba path complete es una selección de un test suite que hace que en diferentes ejecuciones se recorran todos los caminos
eso, digamos, de nuevo me da una mayor garantía de encontrar los posibles errores en el programa o demostrar que no los hay. Es importante de todas formas también agregar aquí que los ciclos, cuando tenemos ciclos, que en casi todos los programas tenemos ciclos, pues hacen al final imposible que podamos hacer pruebas de camino completo de manera, digamos, estrictamente completo. Si consideramos que cuando el programa hace un ciclo, hace una iteración, es un camino diferente a hacer 2 o 3 iteraciones, entonces pues se vuelve imposible probar todas las posibles iteraciones. Pero lo que sí podemos probar es los casos en los que el algoritmo entra al ciclo o los casos en los que el ciclo por su condición ni siquiera se ejecuta una vez. Y lo otro es que cuando tenemos condiciones dentro del ciclo, como en este ejemplo acá, debemos hacer por lo menos 2 pruebas en las que en un caso esta condición sea verdadera y en otro caso no lo sea. Esos serían los caminos sumados a los caminos también que genera la primera condición para este ejemplo. Entonces podemos listar algunos consejos generales para pruebas de caja blanca. Cuando tengamos condicionales if-else, normalmente pues son solamente 2 caminos, a veces tenemos el if, estructuras el if que dan múltiples caminos, pero normalmente son pocos los caminos que se generan y es muy importante probar todos estos caminos. Cuando tengamos ciclos con for o con instrucciones for o while, entonces como les decía ahora, es importante probar el caso en el que el ciclo nunca itere, ni siquiera puede iterar una sola vez. Esto en ocasiones se puede forzar con entregarle a un for que recorre un arreglo, por ejemplo, un arreglo vacío. Probar el caso en el que el ciclo solamente itera una vez. Probar también el caso en el que itere más veces, que es como el caso genérico, el normal. Y probar el caso en el que el ciclo se termine, los casos más bien, por cada una de las razones. Recuerden que los ciclos pueden tener varias condiciones de salida. Podemos utilizar con el if, con el condicional if, invocar la instrucción break para tener múltiples condiciones de rompimiento o de terminación de los ciclos, así como la condición principal que se expresa en el for o en el while. Entonces, es muy importante probar esto. Recuerden, en los algoritmos que vimos en la unidad 3 teníamos ciclos de esa manera.